¿Qué pasaría si tu destino estuviera marcado incluso antes de nacer? Si una profecía predijera que tú y tu hermano cambiarían la historia para siempre. Dos gemelos, una loba, una traición y un asesinato fratricida. La historia de la fundación de Roma está llena de misterio, simbolismo y poder. Entre mitos y realidades, el relato de Rómulo y Remo nos lleva a los orígenes de un imperio destinado a dominar el mundo. Acompáñenos en este recorrido por la fundación de Roma, una historia de profecías, poder y un destino escrito con la sangre de su propio fundador. Roma, un nombre que resuena a lo largo de la historia, símbolo de poder, civilización y conquista. Pero antes de que se convirtiera en el corazón de un imperio que dominaría el mundo, fue solo un asentamiento más en la vasta península itálica. Como una simple aldea, logró convertirse en la ciudad más influyente de la antigüedad. Para entender su origen, debemos retroceder en el tiempo mucho antes de que Rómulo y Remo fueran amamantados por la legendaria loba. La península itálica estaba habitada por numerosos pueblos, entre ellos los etruscos al norte, los griegos al sur y en el centro los latinos, un pueblo itálico que hablaba una lengua que con el tiempo se convertiría en el latín, la base de muchos idiomas modernos. Eran sociedades agrícolas y guerreras que luchaban constantemente por el control de la región. En medio de este caos, una pequeña ciudad-estado comenzaba a tomar forma, Roma. Los romanos consideraban que la fundación de su ciudad era un evento tan importante que lo usaban como punto de referencia para su calendario. Para ellos, la historia no comenzaba con la creación del mundo, sino con la fundación de Roma. Según la tradición, esto ocurrió el 21 de abril del año 753 a.C., a fecha que celebraban con festividades y rituales. Pero, ¿fue realmente así? ¿Roma nació de la mano de un solo hombre, o su origen es el resultado de siglos de evolución? La arqueología nos dice que la ciudad surgió de la fusión de varias aldeas en las 7 colinas, un lugar estratégico entre el río Tíber y las rutas comerciales de la región. Sin embargo, para los romanos, su historia debía ser más que simple evolución. Necesitaban un mito fundacional que reflejara su grandeza. Y así nació la leyenda de Rómulo y Remo, los gemelos destinados a cambiar la historia. Todo comenzó con una traición. Numitor, el legítimo rey de Alba Longa, fue derrocado por su hermano Amulio, quien tomó el trono por la fuerza. Para asegurarse de que ningún descendiente de Numitor reclamara su derecho, Amulio tomó una decisión despiadada. Condenó a la única hija de su hermano, Rea Silvia, a convertirse en sacerdotisa vestal. De este modo, ella estaría obligada a la castidad, evitando así que tuviera hijos que pudieran desafiar su poder. Pero el destino tenía otros planes. Según la leyenda, el dios Marte, señor de la guerra, se enamoró de Rea Silvia y la dejó embarazada. De esta unión nacieron 2 gemelos, Rómulo y Remo. Cuando Amulio descubrió la existencia de los niños, vio en ellos una amenaza mortal. Si la profecía se cumplía, algún día lo destronarían. No podía permitirlo. El rey ordenó que los gemelos fueran asesinados de inmediato. Pero incluso los corazones más endurecidos a veces sienten piedad. En lugar de matarlos, los sirvientes de Amulio decidieron abandonarlos a su suerte en las aguas del río Tíber, esperando que la corriente hiciera el trabajo sucio por ellos. La cesta en la que los colocaron flotó río abajo, meciéndose suavemente en las aguas turbulentas hasta encallar en la base de una de las colinas donde siglos después se alzaría Roma. Los bebés estaban indefensos, condenados a morir de hambre o a ser devorados por las fieras. Pero algo inesperado sucedió. Desde las sombras del bosque, una criatura se acercó a ellos. No era un ser humano, era una loba.
Así comenzaba la historia de los gemelos que desafiarían el destino. El viento soplaba entre los árboles mientras la criatura se acercaba a los gemelos. Su mirada salvaje no reflejaba ferocidad, sino instinto. Olfateó a los niños y, en lugar de atacarlos, comenzó a lamerlos con ternura. Luego los llevó hasta una cueva en la base de una colina. Allí, en la penumbra de lo desconocido, la loba amamantó a los niños como si fueran sus propios cachorros. Este momento, inmortalizado en esculturas y relatos, se convirtió en el símbolo del nacimiento de Roma. Pero la pregunta persiste: ¿realmente una loba los crió? Algunos historiadores sugieren que lupa, palabra en latín para loba, podría haber sido una referencia a una mujer llamada Luperca, quien cuidó a los niños. En la antigua Roma, lupa también era un término utilizado para referirse a ciertas mujeres que trabajaban en burdeles. ¿Podría esta historia haber sido una metáfora para ocultar un origen más mundano? Sea como fuere, los gemelos no permanecieron mucho tiempo en la cueva. Pronto fueron encontrados por un pastor llamado Faustulo, quien los llevó a su hogar y los crió como propios. Bajo su tutela, Rómulo y Remo crecieron como jóvenes fuertes, valientes y hábiles en la lucha. Desde pequeños, mostraron un espíritu indomable y una voluntad de liderazgo que los distinguía de los demás. Lo que no sabían era que su linaje estaba marcado por la sangre de los reyes. Años después, sin conocer su verdadero origen, se convirtieron en líderes de los pastores y campesinos de la región, enfrentándose a bandas de bandidos y demostrando su audacia. Pero el destino tenía algo aún más grande preparado para ellos. Un día, sin previo aviso, la verdad sobre su nacimiento sería revelada, y con ella, su misión: recuperar el trono que les había sido arrebatado. El destino se movía como las aguas del Tíber, con fuerza imparable. Rómulo y Remo, ahora jóvenes adultos, se habían convertido en líderes naturales, respetados por sus habilidades y su valentía, pero aún ignoraban la verdad sobre su linaje. Un día, en un enfrentamiento con los hombres de Alba Longa, Remo fue capturado y llevado ante el rey Amulio. Sin saberlo, el tirano tenía frente a él al heredero que había intentado eliminar años atrás. En la aldea, Faustulo, el pastor que había criado a los gemelos, comprendió que había llegado el momento de revelarles la verdad. Le contó a Rómulo quiénes eran realmente: hijos de Rea Silvia, nietos de Numitor, los legítimos herederos del trono. Rómulo no dudó. Reunió a sus hombres y marchó hacia Alba Longa, decidido a liberar a su hermano y derrocar al usurpador. El ataque fue rápido y feroz. Los soldados de Amulio no estaban preparados para la furia de los gemelos, quienes luchaban con el coraje de quienes sabían que estaban reclamando lo que les pertenecía. Cuando la batalla terminó, Amulio yacía muerto. En su lugar, Rómulo y Remo restauraron a su abuelo Numitor en el trono. La profecía se había cumplido. Los descendientes de Numitor habían regresado para vengarse. Sin embargo, su historia no terminaba ahí. Ahora que habían restaurado el orden en Alba Longa, debían decidir su propio futuro. Y en sus mentes había una idea clara: fundar su propia ciudad, un lugar que reflejara su grandeza y asegurara su legado para siempre. Lo que ninguno de los dos sabía era que este sueño los llevaría a su destino final, y que solo uno de ellos viviría para verlo cumplido. El sol iluminaba las colinas junto al río Tíber. Rómulo y Remo observaban el paisaje con una mezcla de emoción y ambición. Era aquí donde fundarían su ciudad, un asentamiento que desafiaría el tiempo y se convertiría en el centro del mundo. Sin embargo, había un problema. No podían ponerse de acuerdo sobre dónde construirla. Rómulo prefería el monte Palatino, mientras que Remo quería el monte Aventino. Para resolver la disputa, recurrieron a un antiguo método de adivinación etrusca: la observación de los augurios. Se separaron y esperaron señales de los dioses.
Según la tradición, Remo vio primero 6 buitres en el cielo, pero poco después Rómulo avistó 12. ¿Qué señal tenía mayor peso? ¿La prioridad del primer avistamiento o la cantidad de aves? Ninguno quiso ceder. El desacuerdo pronto se convirtió en una discusión violenta. Rómulo, decidido a tomar el control, trazó los límites de su ciudad en el monte Palatino y advirtió que cualquiera que cruzara esas murallas sagradas lo pagaría con la vida. Remo, en un gesto de desafío, saltó la línea trazada por su hermano. Lo que sucedió después varía según las versiones de la historia. Algunos dicen que fue un soldado de Rómulo quien lo mató. Otros afirman que fue el propio Rómulo quien, cegado por la ira, acabó con la vida de su hermano. La tragedia estaba consumada. Rómulo, ahora el único fundador, nombró la ciudad en su honor, Roma. Se convirtió en su primer rey y comenzó a organizar su gobierno, sentando las bases de lo que más tarde sería la capital del mayor imperio del mundo antiguo. Pero la sombra de su hermano caído lo acompañaría siempre. Roma había nacido, pero lo había hecho sobre la sangre de su propio fundador. A lo largo de los siglos, los romanos celebraron la fundación de su ciudad cada 21 de abril, una fecha marcada en su calendario como el inicio de su grandeza. Para ellos, el relato de Rómulo y Remo no era solo una historia, sino el fundamento de su identidad. Pero, ¿qué tan cierta es esta leyenda? La arqueología ha revelado que Roma no nació de la mano de un solo hombre, sino de la fusión de varias aldeas situadas en las 7 colinas. Estas comunidades de pastores y agricultores, que datan de al menos el siglo IX a.C., fueron las verdaderas precursoras de la ciudad. Con el tiempo, se unieron bajo una sola autoridad, formando un núcleo urbano que crecería hasta convertirse en una potencia mundial. Sin embargo, el mito de Rómulo y Remo cumplía un propósito fundamental: dar a Roma un origen divino y glorioso. En un mundo donde los linajes y los dioses determinaban el destino de las naciones, contar con una historia de fundación heroica reforzaba la legitimidad de su poder. Además, el asesinato de Remo por parte de Rómulo reflejaba un rasgo central de la cultura romana: el sacrificio y la violencia como medios necesarios para alcanzar la grandeza. En 2007, arqueólogos anunciaron el descubrimiento de una cueva bajo el Palatino, que algunos creen que podría ser la legendaria Gruta del Lupercal, donde la loba habría amamantado a los gemelos. Aunque no hay pruebas definitivas, el hallazgo refuerza la conexión entre la historia y la leyenda. Sea mito o realidad, el relato de Rómulo y Remo ha trascendido los siglos. Roma, la ciudad que comenzó como un pequeño asentamiento, se convirtió en el corazón de un imperio que marcó el destino de la humanidad. Y aunque la verdad sobre su origen aún se debate, su legado es incuestionable. Gracias por haber visto hasta aquí. Si te gustó este video y te apasiona este tipo de contenido, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos y descubrir más historias fascinantes. Nos vemos en el próximo video.